Buenos días, comunidad de Visión B. Hoy vamos a grabar otro video, esperamos que sea de su agrado. Mi nombre es Luis Armando Becerra, profesor y doctor en Economía en la Facultad de Economía de la UAS. Y bueno, pues digamos comentarista en varios programas de las redes sociales. Visión B es un canal que tiene la idea de servir de medio de comunicación donde hagamos análisis alternativos de la realidad económica y social de México y de Sinaloa. Entonces, el día de hoy tenemos dos estudiantes destacados, quiero decirlo, son mis estudiantes destacados acá de economía. Uno de ellos Alberto Medina y José María Robles, y vamos a tratar un tema interesante que tiene que ver con economía y con desarrollo económico, como es el nearshoring. Entonces, le doy la bienvenida, Alberto. Muchas gracias por la invitación, maestro. Dándole, pues, bienvenido a casa. Y José María. Igualmente es un placer estar aquí en los estudios de Visión B. Con su distinguida audiencia. Bueno, muy bien. Pues vamos entrándole al tema. Empezaríamos con lo básico. ¿Qué es o qué entienden ustedes por nearshoring? ¿Quién quiere empezar? Pues me gustaría comenzar. Adelante. Pues para entender el proceso del nearshoring habría que situarnos en la circunstancia actual. Estamos en un proceso de globalización. Venimos de una pandemia mundial donde hubo un estancamiento de las cadenas de suministro, hubo cambios en los procesos de producción, y entender esto nos ayuda para comprender lo que es el movimiento del nearshoring. El nearshoring, en términos prácticos, es lo que están haciendo las empresas que fabricaban, por ejemplo, en China, que es las empresas occidentales que venden en los mercados de América. Producían en China por los costes, por la eficiencia, la rapidez. Sin embargo, al romperse las cadenas de suministro, se vieron problemas también con los de los barcos contenedores. Hubo problemas con los contenedores. Y ciertos factores nos llevaron a estas empresas a, en lugar de tener la incertidumbre con las cadenas de producción tan lejos de las cadenas de valor, dijeron: vamos a acercar nuestras cadenas de producción a las cadenas de valor para que el riesgo de incertidumbre a la hora del transporte se reduzca. ¿Qué pasa? Los países que están cerca de estas cadenas de valor tienen grandes oportunidades y grandes ventajas sobre los países que están, pues, en sectores donde el valor agregado no es tan alto como en los Estados Unidos, por ejemplo. Ok. Gracias, y hay que recordar que pues el mundo está viviendo un proceso que algunos autores llaman la desglobalización o la deslocalización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese contexto pues está este proceso que estamos analizando. Entonces, Alberto, ¿tú cómo entiendes, cómo ves este proceso del nearshoring? Pues ya lo comentaba el compañero José María, el nearshoring es la relocalización de procesos que están llevando a cabo pues muchísimas empresas del sector privado para eficientar sus cadenas de suministros. Es un proceso que yo veo eficiente, veo correcto, porque ya observamos, como lo dijo el compañero, venimos de una pandemia en el 2020, la pandemia por el virus del SARS-CoV-2, y esta pandemia provocó un estancamiento de los procesos de producción. Entonces a los países o a las empresas se les vio muy afectados, y ya observamos que como consecuencia de ese estancamiento o esa falta de producción, observamos que el mundo está sufriendo, bueno, ya vamos de salida, pero niveles altos de inflación, desempleo. Entonces yo lo veo beneficioso para todas las partes. Bueno, gracias, Alberto. Y bueno, en ese contexto es obligada la pregunta: ¿cómo se inserta nuestro país en ese proceso? Se ha opinado mucho que tenemos una posición privilegiada, tenemos un tratado de libre comercio, no sé, hay varios aspectos que abordar. Entonces, en ese contexto, ¿qué papel juega México? Pues me parece que México es uno de los grandes ganadores del nearshoring, por lo menos los estados de la frontera, como usted lo decía, la localización privilegiada que tiene México ante uno de los mayores mercados del mundo, que es Estados Unidos, un mercado de 300 millones de personas. Entonces, al tener un tratado de libre comercio, se vuelve idóneo para ciertas empresas que, por ejemplo, exportaban desde China, al tenerlas por ejemplo, Monterrey, Sonora, Tamaulipas, estados fronterizos, se eficientiza
minimizan costos. En una cantidad enorme. Sin embargo, me parece que en el tema de la infraestructura a nosotros nos afecta porque pudimos haber recabado un poco más de inversión. Y pues con eso. Ok, de acuerdo. Y para ti, Alberto, ¿cómo ves a México en este contexto? A México lo veo favorablemente. Tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Se dan todas las pautas para que el país pueda aprovechar al máximo todo lo que es la relocalización. El problema es, como lo mencionaban, la falta de estructura y ciertamente una falta notable de capital humano. No tenemos la estructura y el capital humano. ¿Y qué sucede? Las empresas tienen una ligera desconfianza. Aún así tengamos un tratado de libre comercio, no les convence del todo insertar sus procesos aquí y prefieren escoger otros países como lo son Canadá o un poco más a Centroamérica. Entonces... En ese aspecto, yo lo que he estado observando y leyendo en las últimas ocasiones, disculpa que te interrumpa, tiene que ver con que puede haber otros países que voy a decirlo coloquialmente, nos coman el mandado, como es Vietnam, como es Filipinas, como es otros países donde realmente pueden ser grandes receptores de inversión. Y bueno, el potencial que tanto le veíamos a México puede ser que esté muy menguado o en el tiempo no sea lo que inicialmente pensábamos que pudiera ser. Sí, claro, la falta de compromiso de nuestro país con respecto a este fenómeno hace que los países que usted comentaba pues se nos adelanten un poco. De hecho, ya lo comentaba la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que México es un país que no está entendiendo del todo el fenómeno del nearshoring. Entonces, es completamente normal que esos países se nos adelanten. Okay. Bueno, ahora traigamos el tema un poco más local, pues, o sea, ¿qué puede hacer Sinaloa o qué está haciendo Sinaloa o qué puede hacer en ese contexto para aprovechar ese proceso, digamos, de deslocalización? Pues a mí me parece que, justo como lo mencionaban, hay mucho trabajo que hacer en el sector de los recursos humanos, en el sentido de la capacitación. Y al ya tener empresas nosotros, digamos, extranjeras o con procesos un poco más sofisticados, sería bueno que quizá por ejemplo, hablamos de Sinaloa, pero entender cuál es la necesidad del mercado laboral para poder ofrecérselo. Hablemos de la UAS, hablemos de Tesla, por ejemplo. Si realmente el conocimiento que se requiere para trabajar en una empresa de tan alta tecnología, que tiene una capacidad de autoproducción muy alta también. O sea, es un trabajo de supervisión quizá en gran nivel. Quizá lo que se debería hacer es hablar con estas empresas, generar convenios para intentar ofrecer la necesidad o sea, satisfacer la necesidad real del mercado para que el aporte en monetario, en mejores salarios que estas empresas pueden otorgar, se quede en México y no se vaya. Por ejemplo, hay empresas como empresas coreanas que traen a sus propios trabajadores de su país, y eso me parece que podría mejorar muchísimo. Ok, gracias, José María. Y Alberto, ¿cómo miras tú ese proceso y vincúlalo con el recurso humano? O sea, ¿qué debe hacer Sinaloa, pues? Pues Sinaloa debe enfocarse un poco más en producir capital humano que esté capacitado para las demandas que estas empresas hacen a nuestro país para poder insertar sus procesos, particularmente en nuestro estado. Sinaloa yo no le llamaría un problema porque al final de cuentas son profesionistas y aportan al día a día del estado, pero Sinaloa tiene demasiados contadores y tiene demasiados abogados. Y no tiene tantos ingenieros, ya sea mecánicos, industriales, eléctricos, que son los que requieren la mayoría de las empresas que se instalan aquí, porque son plantas, armadoras, de más empresas que requieren un poco de ingeniería. Entonces sí buscaría, o yo pensaría que se deben hacer o colocar los incentivos suficientes en educación pública para que se pueda fomentar el estudio de las ciencias exactas. También
considero yo que la universidad, en este caso la UAS o el TEC de Culiacán, inclusive las privadas, pueden aportar buscando certificaciones internacionales para sus carreras, certificaciones ISO, que se vuelvan atractivas para que las personas que deseen estudiar escojan esas ramas y en un futuro puedan ser un capital humano capacitado para estas empresas. Ok, muy bien. Ya para cerrar, porque ya el tiempo aquí nos rebasa, en 30 segundos, José María, ¿cuál sería tu mensaje final de cierre? O sea, en 30 segundos, ¿qué podemos opinar acerca de lo que puede hacer Sinaloa? ¿O los profesionistas o los estudiantes, qué pueden hacer? No, pues me parece de suma importancia para tanto estudiantes, profesionistas y todo tipo de personas comprender los cambios por los que estamos pasando, entender los procesos a los que se someten los procesos de producción, que a lo mejor suena un poquito complicado, pero realmente son cosas que nos afectan directamente a nosotros. El hecho de que estas cadenas estén cambiando influye directamente en la inflación, por ejemplo. Veamos cómo están los precios en los últimos meses, en los últimos años. Entonces, nada, estar en una constante comprensión, una constante búsqueda de entender la situación económica y social. Ok, gracias, José María. Igual la misma pregunta. Sí, pues 30 segundos. yo le recomendaría, o lo que podemos hacer los estudiantes y profesionistas, es que, al igual como comentó José María, estarnos informando. El mundo avanza rápidamente, es increíble. Entonces, sí deberíamos estarnos informando, estar exigiendo un poco más, porque esta es una oportunidad de oro y tenemos todas las características para aprovecharla al 100. Si no lo hacemos, podría convertirse, no sé, en una década perdida para nosotros. Ok, gracias, Alberto. Bueno, ya para cerrar, yo pienso que el caso de Sinaloa debe de buscar cómo aprovechar esa oportunidad que da ese proceso llamado nearshoring, ya sea estableciendo contratos con los corporativos que van a llegar o que están llegando a Chihuahua, a Coahuila, a Nuevo León, y tratar primero por el lado del recurso humano, o sea, decir, a ver, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Sinaloa? Inclusive la misma UAS, la Autónoma de Occidente, el Tecnológico de Culiacán, etcétera, pueden firmar convenios con esas instituciones. Imagínate un convenio firmado de la UAS con Tesla. Claro. ¿Cuántos ingenieros le puedo mandar? ¿Cuántos economistas le puedo mandar? O sea, ya mandados casi exprofeso, pues. Entonces quiere decir que eso sería algo positivo. En lugar de que la UAS esté desgastando en un proceso de disputa política internamente, podría estar pensando en los miles de estudiantes que se están formando y que pues, deben de preocuparse por cómo vincularlos e insertarlos en el mercado laboral. Yo creo que hay mucho que se puede hacer. La misma UAS puede hacer mucho más de lo que está haciendo y el mismo gobierno del estado puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Bueno, pues hasta aquí dejamos el tema, estimada comunidad. Espero les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.